Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal, ya un nuevo vídeo de construcción y de colaboración, porque ya está aquí por fin la colaboración de Halloween del año 24. Estoy muy contenta de participar en esta colaboración. Desde aquí le doy las gracias a Zono 96 por la invitación. Un año más. Este es mi tercer año en esta colaboración y estoy muy contenta de participar en ellas porque además es una de las colaboraciones que más me gustan con diferencia de todo el año. De hecho, justo ayer YouTube me recordó que este canal cumplía 2 años y cumplía 2 años porque era cuando subí el primer vídeo al canal, que fue en la colaboración de Halloween del año 2022, que entonces se llamaba Halloween, era el tema que se eligió para ese año, y es el primer vídeo que subí aquí al canal, aunque la verdad es que como en aquel momento tampoco tenía yo muy claro si quería continuar con el canal o tenerlo pues para subir vídeos de vez en cuando y nada más, pues la verdad es que luego tardé unos cuantos meses en volver a subir más vídeos y al principio pues solamente subía vídeos de colaboraciones, nada más, exclusivamente. Pero bueno, que lo sepáis, que justo el día 30 de octubre mi canal cumplió 2 años por la subida del primer vídeo al mismo, que fue precisamente en esta colaboración, pero la correspondiente al año 22. Así que fijaros qué contenta estoy con el tema de esta colaboración, que fue la que inauguró el canal, y aquí estamos 2 años después con la tercera entrega de la colaboración de Halloween. Bueno, que estoy viendo que no fue el de ayer, sino que fue el 28 de octubre del 22 cuando subí el vídeo, pero bueno, Halloween del 22, a fin de cuentas. En esa ocasión hice equipo con Green Zimmer y hicimos un vídeo que era recrear el videoclip de Michael Jackson, de Thriller, y bueno, la verdad es que quedó una fantasía. Yo hice la construcción y Green Zimmer hizo el cast con todos los personajes y la Machimima, baile incluido, y bueno, y quedó, vamos, de auténtico lujo. Os recomiendo muchísimo que vayáis a verlo. Tenéis en el canal, tenéis mi vídeo sobre la construcción, y en la caja de descripción está el link a todos los vídeos de la colaboración, pero ir a ver el de Green, que es el del baile de Michael Jackson, que la verdad es que quedó estupendo. Luego, al siguiente año, también en Halloween, hice equipo con DR Zimmer y con Beth Sins, y me encargué de la Machimima. Y la verdad, también me estrené porque fue mi primera Machimima. Estoy muy contenta porque me gustó mucho cómo quedó. Hicimos una historia sobre un Santa un poquito especial y bueno, os invito a que vayáis a verla. Y en este tercer año, además, gracias a la cuenta de Twitter de los Sims España,
Ya sabéis que en esta colaboración tenemos 5 códigos de packs para sortear, así que estaros muy atentos a todos los vídeos. Ya sabéis que en algunos de los 37 vídeos hay calabazas y hay que cazarlas en el caso de que resultéis elegidos en el sorteo. Bueno, realmente hay que cazar solamente 2 porque Ozono, que es súper generoso, ha regalado una ya directamente en el vídeo de presentación de la colaboración. Así que bueno, ya sabéis que si os resultáis elegidos para o el nuevo pack, el que sale justo el 31 de octubre, el de Vida y Más Allá, o los otros 4 de contenido, preferentemente sobrenatural, pero que bueno, que si los tenéis todos se puede cambiar por uno que no tengáis de contenido, eso sí, ya sabéis que tenéis que entregar, si resultáis elegidos, 3 calabazas de los vídeos de la colaboración y que una ya no hace falta buscarla porque está regalada por el generoso de Ozono. Yo no os voy a decir si en este vídeo hay calabaza o no hay calabaza. Si queréis saber si la hay, lo tenéis que ver. Así que os voy a pasar a explicar un poquito la participación que he hecho en esta ocasión, en la que participo en solitario y bueno, y estoy recreando la casa de la tía Josephine de la película, que no la serie, una serie de catastróficas desdichas. Lo que veis abajo es el lago lacrimógeno sobre el que se encuentra, sobre cuyo acantilado se encuentra construida o bueno, cuasi construida la casa de la tía. Es una casa llena, vieja, llena de desperfectos y además ya sabéis que con todas las manías de la tía Josephine, pues no se, aunque está muerta de miedo de vivir en esa casa, no se muda porque tiene miedo de los agentes inmobiliarios, aunque tiene calefacción no la pone por no vaya a ser que explote la caldera, aunque no, también tiene una manía con los pomos de las puertas de cristal, no vayan a reventar, etcétera, etcétera. Bueno, que es una señora muy maniática y que perdió a su marido precisamente ahí, comido por las sanguijuelas en el lago lacrimógeno, que es ese que estáis viendo ahí abajo. En un principio, y digo en un principio, porque como ya estáis viendo que es mi tónica habitual, luego mudo de solar esta casa. En un principio empecé en este lote de 50 por 50 en Monte Comorebi. Me parecía que quedaba bien porque iba a hacer un lago y ahí como al fondo había pues el río este de Monte Comorebi y yo pensaba que un 50 por 50 era un lote lo suficientemente grande para poder hacer la casa y que quedase bien, etcétera, etcétera. En un principio hice en un lado la cuesta esa con herramientas de terreno. Es funcional, funcionaba perfectamente, pero por si un acaso me entró miedo de que a lo mejor con los molles y todo esto, si os descargabais la casa hubiera algún problema y decidí poner unas escaleras en el otro extremo, que ya las habéis visto ahí. De esta manera se puede subir a la casa perfectamente desde cualquiera de los dos lados, desde las escaleras o por la cuesta que está bien aplanada, perfectamente sube el sí, no hay ningún problema ni ningún obstáculo. Aquí ya estoy dentro de la casa, vais a ver que la hago al final la agrando un poquito más, tanto la hago un poquito más ancha como la estiro más sobre el lago lacrimógeno porque no me quedaba proporcionada para hacer los interiores. Porque a mí una de las cosas que más me gusta de recrear casas de películas es que te encuentras un montón de material y había planos de esta vivienda por internet, bueno, planos un poquito libres. Entonces, entre la película que la he vuelto a ver para hacer la casa y los planos que hay por ahí por internet, he intentado recrear más o menos fielmente cómo era la vivienda de la tía Josephine, que además es una vivienda que a mí me dio, desde que la vi, pues como muchas vibes del pack de perros y gatos. Por eso veis que lo estoy filtrando mucho, el pack de perros y gatos, para poner cosas de ese pack en los tonos azules estos, que son los que tiene la vivienda, aunque luego ya voy cambiando, luego ya me pongo a hacer el estilo un poquito más libre, pero es una vivienda con interiormente
como cuidada, exteriormente es como muy descuidada y muy hecha polvo, pero por dentro está cuidada en unos tonos azules y con unas, con unas vibes de perros y gatos, así tipo marinero, etcétera, que la verdad que yo creo que el pack le queda fantásticamente bien y por eso tiene muchísimas cosas de perros y gatos. Cambié de sitio el comedor y el salón, o sea, los intercambié, porque me parecía que quedaba mejor. La cocina, ese es el sitio de la cocina y el comedor tendría que haber estado justo enfrente. Pero como no lo vi bien, no me venía bien, decidí poner enfrente el saloncito, que también, o sea, en la casa el saloncito es muy pequeñito, de hecho casi ni sale porque es como una zona que prácticamente no se utiliza y al lado, justo al lado de la cocina, puse lo que es la zona de comedor, que yo creo que queda muchísimo mejor. Como veis, los muebles de cocina de la película son rojos y yo los pongo rojos. O sea, yo las cosas que veo que son más o menos igual, yo las pongo igual. Luego ya hago interpretaciones libres por ahí en otras cuestiones, pero los muebles de cocina eran rojos, yo los pongo rojos. Las paredes eran azules, yo las pongo azules. Intento pues seguir lo más fielmente posible pues las cosas que veo en la película, porque a fin de cuentas estoy recreando una casa de una película, que es algo que he descubierto que me encanta hacer, recrear casas de películas, así que igual hago una serie aquí en el canal de vídeos recreando pues casas que encuentre por ahí y que me apetezca mucho recrear y bueno, y que sean un poquito especiales o distintivas y tal, no casas normales, porque a lo mejor casas normales pues que no tienen ninguna gracia. Y hablando de la película, es una película de género fantástico, basada en una serie de libros de un autor que se llama Lemony Snicket. Está hecha en un estilo así steampunk, así que me encanta, género fantástico, steampunk. Bueno, yo encantada haciendo esta construcción y trata sobre 3 huérfanos, que son los que habéis visto al principio del vídeo, que, bueno, valga la redundancia, quedan huérfanos, sus padres, pero son herederos de una inmensa fortuna porque sus padres eran muy ricos. Y tras quedar huérfanos, pues el abogado pues les va asignando a distintos parientes como tutores para que, para que cuiden de ellos hasta la mayoría de edad de Violet, que es la mayor, que tiene 14 años, aunque la he puesto adolescente de los Sims, porque claro, es que no me cabía otra. Klaus, que es el mediano, realmente lo he puesto como niño, pero sería como preadolescente, o sea, ya no es tan niño, pero tampoco es adolescente. Y luego la pequeña Sunny, que bueno, la he puesto infante por el tema de las poses, básicamente, porque me da igual ponerla infante que bebé. Pero bueno, sí que es verdad que Sunny anda. Es una bebé de las que ya andan, por lo tanto, a lo mejor de infante pues queda mejor. Pues los 3 hermanos son asignados a varios parientes que son como tutores. El primero fue el conde Olaf, que era el más cercano, pero ese es el malo de la película y no os cuento más. Y aquí estaban con la tía Josephine en esta casa, que encima del acantilado. No sé si veis que me encontré que en el pack de Strangerville había unas puertas con manivelas de cristal y digo, madre mía, es que me vienen fenomenal. Ahí están. Y bueno, y con los planos, como os digo, con los planos que me encontré por internet, efectivamente ahí había una pequeña habitación donde dormían los tres hermanos, que eran también ahí mismo estaba el baño. Y luego en algunos planos el dormitorio de la tía Josephine estaba en el piso de arriba, que es donde lo he puesto yo, y en otros planos estarían justo enfrente del dormitorio de los niños. Pero como hay enfrente del dormitorio de los niños me quedaría muy apretado, la verdad es que decidí hacerlo mejor así. En la parte de arriba un señor dormitorio para la tía Josephine y los niños aquí abajo con el baño justo enfrente. Sí que es verdad que lo intento decorar todo en los tonos estos azules, que ya os digo que es en la que
por dentro, porque por fuera es todo negro, por dentro en tonos azules, que es en lo que se basa en la película esta construcción, aunque lo cierto es que yo he visto que la habitación de la tía Josephine tenía un predominio de rojos y rojos que le he plantado, porque yo soy así. Aquí estamos con una de las partes más importantes de toda la casa, que es precisamente la biblioteca y ese gran ventanal redondo, que bueno, yo he puesto este de Reino de Magia porque me parece que quedaba muy bien, la verdad, pero bueno, sería más bien... o sea, no estaría tan elaborado el ventanal, pero sí que redondo. O sea, que en ese sentido me ha venido fenomenal este ventanal de Reino de Magia. Tendría que ser pues más con un círculo en medio y unos radios así, con unos dibujos radiales. Pero bueno, este está bien, queda bonito. La biblioteca es uno de mis sitios preferidos de toda la casa. Me parece que ha quedado muy bonita, que ha quedado bastante fiel a lo que es la película. Ahí, aprovechando esa puerta librería así como escondida que viene en el juego base, que queda súper bien, he aprovechado para poner el acceso al despachito, que es como un despachito secreto, donde, bueno, la tía Josephine estaba realizando investigaciones y hasta ahí os puedo leer. No puedo decir más porque si no os hago spoilers de la película o de la serie de Netflix si no la habéis visto y no es plan. Pero bueno, que es para que sepáis que ahí hay un despachito. Que la verdad es que me ha quedado bastante mono. Estoy muy contenta, la verdad, como me ha quedado la casa. Me gusta muchísimo cómo ha quedado al final absolutamente todo, ¿eh? Y bueno, y os cuento que como yo soy así, al final, cuando había terminado por completo toda la casa, toda la construcción, decidí que no me quedaba proporcionado en este solar de 50 por 50 y lo mudé todo lo mudé a un solar de 64 por 64, en donde además elevé más todavía la elevación de terreno, porque no me parecía que la casa quedara lo suficientemente alta sobre el acantilado. E hice, pues claro, muchísimo más grande el lago lacrimógeno, que ya son las imágenes que habéis visto al principio del vídeo, que era cuando ya lo tenía mudado de solar en uno que queda pues... Claro, como el solar es más grande, pues queda todo como mucho más impresionante, ¿no? Que al fin de cuentas era lo que se busca con esta casa. Es una casa sobre el acantilado, en un equilibrio muy precario y aquí quedaba como muy encajonada y las vigas no lucían mucho. Bueno, y el laguito quedaba en plan laguito. Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer lo que hacemos siempre. Ahora, cuando ya lo hemos terminado, lo cambiamos a un solar más grande. ¿Qué ocurre en esta casa en concreto en un solar más grande? Pues nada, que tengo que hacer nuevas herramientas de terreno. Y ahora en la casa que tendréis en la galería cuando actualice el juego, porque no he actualizado el juego y por eso no está subida, pero para cuando lo actualice, que os pondré un comentario fijado en el vídeo y la suba a la galería, esta casa ahora no tiene escaleras, porque dije, bueno, ya he comprobado que soy capaz de hacer una cuesta perfectamente funcional para que los Sims suban sin ningún problema. Y aquí tengo más espacio además para hacer la pendiente. Bueno, tengo más espacio para hacer la pendiente, pero a la vez la pendiente es muchísimo más alta para que quedara muchísimo más impresionante y muchísimo más, yo qué sé. Entonces, pues como os comento, están hechas las herramientas de terreno íntegras de nuevo en el solar de 64 por 64, pero funciona todo perfectamente. Está el lote totalmente probado, lo probé al hacer la machimima y de todas maneras ya les he hecho ir a todos los sitios, no hay nada que moleste. Y bueno, y esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. No os olvidéis de dejarme un like, comentarme qué os parece esta casa, esta construcción. Os deseo muchísima suerte en el sorteo y en la caza de las calabazas. Y me voy a ir despidiendo por aquí ya. Así que, como os digo, no os olvidéis de dejarme un comentario, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!